18:31, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rodri, ¿qué nos trajiste hoy? Sí, Nera, hoy vamos a extendernos un poco más de algo que hablamos las semanas anteriores. Hablamos del presupuesto de Biden, el gasto de Estados Unidos. Hablamos cómo perdía su posición prioritaria en el comercio internacional, cómo China iba ganando terreno. Bueno, venimos hablando en varios segmentos de toda esta cuestión. Y hoy traigo, derivado de un artículo que salió en el medio de prensa National Review, de Charles Cook, que es un autor del Manifiesto Conservador, y él hace un análisis de esta situación económica y política en Estados Unidos, y hace dentro de este análisis lo lleva incluso a la filosofía del votante, del bipartidismo. Bueno, me pareció muy interesante, entonces lo vamos a desglosar un poco. Él habla de que la crisis de gasto y de déficit que están teniendo no la van a resolver. Ese sería básicamente el título. No importa quién controle el Congreso en 2, 4 u 8 años, la deuda y el déficit seguirá creciendo. Seguirá creciendo, básicamente es así, o sea, los demócratas no brindarán una solución, claramente es lo que muestran los esfuerzos de Biden, no es a generar una solución, sino a incendiar más. Los republicanos tampoco lo harán, y eso nos brinda un baldazo de agua fría a los que algunas veces queremos agarrarnos de alguna esperanza o vemos algún atisbo de luz, y termina diciendo, porque los votantes no lo harán, es decir, los votantes no lo van a resolver. Él habla de que, bueno, llegan sucesivas crisis, cada crisis dentro de este sistema, con las nuevas teorías monetarias de estimular el gasto y todo, cada crisis es peor, bueno, podemos mencionar derivados financieros que para el común de la población son difíciles de entender, con promesas de jubilaciones que se respaldan en bonos, que después las clasificaciones que tienen de si son de buena calidad o no, son dudosas. Bueno, todo ese sistema que se va pervirtiendo. Entonces, cada crisis que llega debería despertar, por lo menos en el gobierno, digamos, un sentido de prudencia, de reducción, de sobriedad. Y lejos de eso, por ejemplo, si uno analiza la crisis del 2008, eso generó serios esfuerzos para intentar mitigar esos efectos negativos que tuvo la crisis. Estamos hablando de esfuerzos de billones de dólares. Y por si fuese poco, decir, bueno, se terminaría ahí, no se termina en la crisis, sino que posterior a la crisis, todos esos esfuerzos y todo ese problema justifica nuevos planes de gobierno que son más billones de dólares y más protagonismo del gobierno y necesidad de la gente. Entonces trae ese ejemplo y habla, bueno, entonces del COVID-19 y dice, bueno, a ver, el COVID-19 necesitó 5 billones de dólares para estimulación, para todo el mundo estaba justificado. Es cierto, nosotros tocamos acá en Segmento de la Radio las políticas de Trump, y dice que, bueno, eso para adelante, ahora con Biden, es la justificación para una agenda de reconstrucción que le suma, claro, 4 billones más de dólares. Deuda. Entonces, uno hubiese esperado, según él, dice, que el Partido Demócrata diga, bueno, no hay más dinero, ya está, o sea, tuvo la ayuda, se termina, vamos a arrancar de vuelta, prudencia, es decir, volver a bases que antes eran parte del discurso político, hoy no existen más. Entonces, acá yo busqué algo que había visto, que me pareció que quedaba muy bien en este punto del artículo. Una frase de Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal, que decía que, claro, Estados Unidos nunca iba a entrar en un default, porque Estados Unidos debe dólares y tiene una máquina para imprimir dólares. Entonces puede imprimir todos los que quieran. Claro, pero me parece que ahí lo que no entra en reflexión es hasta cuándo llega la confianza, primer punto, y si la confianza no se acaba, bueno, a ver los daños colaterales que surgen de todo eso, que claramente en base a eso también fue el gran problema por eso y demás, y otras cuestiones que no vamos a analizar ahora, pero la crisis del 2008 y cómo siguió todo, y cómo ahora se prevé que puede venir una crisis, bueno, muchísimo peor que esa, ¿cierto? Por estas maneras de manejar la macroeconomía. Y dice que, sí, describiendo este pozo, quizás cultural en el que se encuentran, dice que, para peor, ahora cuando a la población se le habla de números astronómicos, lejos de asustarse, bueno, lo entienden como meras abstracciones. Entonces ya no asustan. Ellos hablan de billones y billones de dólares, ya no asusta, son abstracciones.
10 años atrás dicen, bueno, un gasto de 10 billones de dólares se hubiese desestimado por desproporcionado y por locura. Hoy a nadie le importa, digamos. Hoy se está viendo a ver qué efecto tiene todo lo que propone Biden y si puede haber algún tipo de voto castigo. Es decir, no se desestima que pueda haber un voto castigo, pero no es tampoco que genere tal malestar, digamos. Hay un sector de la población que le encanta que le susurren al oído la ayuda que va a recibir o todos los estímulos y planes del gobierno que se están poniendo en marcha. Y lleva la crítica aún más explicando que, bueno, Obama, que era parte de este partido demócrata, digamos, hace 10 años sí reconocía que había un problema de deuda y hoy ese mismo partido no tiene problema en hablar de decir, bueno, que la deuda llegue a 30 billones, no interesa, digamos. Aún más, empeorando la situación, es que dentro de los republicanos, es decir, el conservadurismo, ya se sabe que hablar de estos temas ahuyenta votos. Ahuyenta votos y esto fue algo que se lo alababa por la media conservadora, por los medios conservadores a Trump en su momento, la nueva derecha, decir, bueno, la nueva derecha ahora es atrayente. Si ya no habla de estas cosas, fue obligada a callarse estos temas o a ser condescendiente, ya no habla de esto, hablar de deuda, hablar de déficit, hablar de esas cosas que no gusta escuchar, bueno, ya ahora para la nueva derecha es una distracción irritante. Y parece ser que en el campo cultural llegó esta idea de que si los políticos no lo mencionan, es un problema que no está. Pero la deuda sigue creciendo, o sea, la deuda no le importa, la deuda, y cuando hablamos de deuda, no es solo la deuda, es cuando vos empezás a juntar fichitas para que te salga el bingo ganador, digamos que este sería el bingo perdedor. Y acá eso es, a grosso modo, para que se entienda, pero sería aumentar las probabilidades de un cataclismo económico que se disperse por el mundo. Porque podemos estar diciendo, bueno, pero ¿por qué hablamos de Estados Unidos si nosotros estamos en Argentina? Acá ni siquiera hay voto castigo, digamos, y acá no nos debería importar. No, bueno, pero el comercio internacional está en dólares, digamos. Y a ver, la nación que nosotros esperaríamos se enfrente a China en esa hegemonía mundial, bueno, debería ser Estados Unidos, con quien por lo menos algunos valores compartimos. Lejos parece estar de eso. Y algo que me gustó, él dice, bueno, esto, por todas estas características que va mencionando el artículo y que traemos a colación, como por ejemplo lo que decía Alan Greenspan, no parece terminar. ¿Por qué? Porque si bien puede haber un voto castigo, algo post hoc que pasa después de analizar los resultados, o esa masa votante que está en el medio y ahora sí se inclinaría, cuando se inclinó a los demócratas en la última votación, se inclinaría a los republicanos en la próxima y los republicanos recobrarían la mayoría. No obstante, el análisis histórico indica que los planes, esos grandes planes de ayuda dentro del presupuesto, nunca se van. Y no solo no se van eso, sino tampoco los privilegios políticos que acarrea el que se pongan en marcha esos planes. Es decir, el castigar políticas legislativas pródigas o de despilfarro pasa siempre después. Y esto me pareció lo más importante. Pasa siempre después, no pasa antes, como si hubiese una parte de, podríamos decir quizás, educación o en algún punto hasta sabiduría ancestral de prudencia o de escepticismo frente a las grandes promesas, a veces utópicas y a veces distópicas de lo malo que puede pasar si no recibimos esa ayuda del Estado. Bueno, eso nos indica que por lo menos ahora la solución no estaría o no vendría por elección, digamos, no vendría por los medios democráticos, esto es donde termina el artículo, no vendría por elección. Muy bien, hay dos preguntas que creo que es fantástico. En primer lugar, te escuchaba hablar y lo primero que se me venía a la mente es las bondades del pesimismo de Roger Scruton en su primer y segundo capítulo, que claramente atina a ese sentido de prudencia realista, porque insisto, todos los discursos políticos en general, como discursos ideológicos que son, están desfasados de la realidad. Entonces, en un momento dado, colisiona. Es decir, se promete, me recuerdo mucho un capítulo de Los Simpsons, pero se promete tanto y se disfraza tanto la realidad que en un momento dado se olvida que la realidad existe y luego viene el problema de la deuda y el déficit. Y esto creo que genera una reflexión. Hay dos preguntas que te quisiera hacer rápidamente antes de cerrar el bloque. En primer lugar, ¿qué opinas vos de una tesis que escuché tiempo atrás de Daniel Gataz, un profesor de economía de la Universidad Nacional de Córdoba, que sostenía que ¿por qué Estados Unidos no entra en crisis como entran otros países, más allá del dólar, ¿no? Digo, porque en realidad el dólar sí se devalúa con cada emisión, pero ¿qué sucede? No la absorbe la economía interna, sino que al tener todas las economías dolarizadas en el mundo de facto, como Argentina, por dar un ejemplo,
Es decir, lo que hace es se devalúan las monedas del tercer mundo y eso permite más o menos compensar lo que sería un déficit interno. ¿Se entiende? Bueno, no sé qué tan, si aseveras que es así o no es así. Yo creo ahora que hasta ahora se demostró ser así. Hasta ahora. No obstante, sí podríamos decir que el estadounidense promedio sí sufrió mucho la crisis del 2008. Más allá de que mucha otra gente sí se enriqueció con la crisis del 2008. Entonces, ese sería el análisis. A ver, si como país tomamos cada crisis aislada, podríamos decir, bueno, los que menos sufrieron son ellos. Ajá, pero en la sumatoria de años, ¿sigue siendo el protagonista de la economía como solía ser? No. Claro. Y cada vez menos. Entonces, quizás, y esta es una reflexión propia, quizás los efectos negativos de esa manera de manejar la política macroeconómica, decir, bueno, no nos toca, y quizás se ven en el largo plazo. Bien, quizás ya se están viendo. Porque cuando analizamos hace 10 años el comercio de China y el comercio de China ahora, ese mapa que aparecía, los países pintados, con quién más se comercia, si con Estados Unidos y con China. Ahora están todos pintados de rojo, ¿no es cierto? Literal. Entonces, algo se hizo mal. Y para peor, si es una batalla de ideas, uno querría que gane la batalla de Estados Unidos. Si fuese una batalla de ideas, no las ideas comunistas de China. Pero quizás las ideas que creíamos que tenía Estados Unidos ya no las tiene más. Y entonces ahí están los resultados. Quizás. No es que no la tenga más, justamente, las ideas, no es que se le hayan acabado. Cuando crearon el sistema actual económico en Estados Unidos, lo hicieron para que en algún momento ese sistema caiga, porque quieren reiniciarlo, como el gran reinicio del que están hablando, porque esa deuda es insostenible. La deuda que está generando Estados Unidos, el déficit fiscal, el déficit mundial que se está generando, ya es insostenible, y lo dice el mismo Foro Económico Mundial. Dice, no podemos seguir sosteniendo esta cantidad de deuda, es imposible, tenemos que volver a todo a cero, tenemos que hacer el famoso reset. Y eso es lo que van a hacer, porque el estadounidense, yo he visto muchísimos estadounidenses que dicen, esto es papel, esto no se sostiene de ninguna forma, acá no hay un patrón oro, dice. Esto se está sosteniendo en deuda con el esquema Ponzi, como se le llama, como hay que decir las cosas como son, que la Reserva Federal es un esquema Ponzi de deuda eterno. Y ese sistema lo van a voltear ellos mismos, porque ellos mismos lo crearon. Básicamente, hay mucho más para decir, pero los bancos ahora están rechazando los dólares. Y la Reserva Federal está haciendo la repo, que es una recompra de dólares a los bancos. Porque los bancos no quieren los dólares. Ya casi tienen $1 trillón en la Reserva Federal acumulado, histórico. Y la última pregunta para cerrar rapidísimo. Pero vos considerás, esto ya hemos abierto opinión rapidísimo, pero ¿no consideras que en algún punto haya que releer a Hans Hermann Hoppe cuando plantea que la democracia es incompatible con la propiedad privada? Y más considerando este punto, una mayoría circunstancial, anestesiada por promesas de futuro, y es algo que marcaste vos. Siempre se castiga cuando el daño ya está hecho. Porque en el momento, cuando tendría que ser una cuestión previsoria, el sistema democrático compele a estimular la promesa más utópica, no quien se posiciona en la realidad. Nadie quiere votar la realidad. Si tenés la promesa de que puedo votar una utopía y sentir por un instante que estoy en otro mundo, ¿no crees que en algún momento va a haber que reconsiderar lo que es esa mancomunión de la democracia y la propiedad como bienes absolutos, viendo que en realidad estas son incompatibles entre sí? Sí, ahora yo pienso exactamente lo que estás planteando. Creo que los frutos ya cayeron muy lejos del árbol, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros hablamos de las democracias liberales, de la Constitución estadounidense, que hoy, incluso nuevos partidos que se arman acá en Argentina, siempre se habla de eso, o la Constitución de Alberdi, o la Constitución de Estados Unidos, cuando ellos dicen we the people, no solo la gente, y claramente le marcan al gobierno los límites y todo eso. Claro, pero eso funcionó allá atrás, porque allá atrás esa misma gente que lo armó era el árbol y los frutos caían cerca. Ahora los frutos caen muy lejos. La gente no recuerda la dureza de la vida de aquel momento, ni siquiera los mismos valores imperan hoy en día. Entonces, lamentablemente, está ese sistema que se pudre por dentro, de que la gente vota con otros valores. Hoy votan el asistencialismo, la sobredependencia, las promesas utópicas. No está esa lectura de antaño de gente que venía del viejo continente a conquistar el nuevo continente con hambre, habiendo conocido los grandes sufrimientos y malarias de la vida. No está eso. Ahora el voto es en base a lo que me hace sufrir menos dentro de la ansiedad que me da pedir una pizza por teléfono. O sea, esa cosa, ¿no? Si no la pido por la app, me da ansiedad llamar por teléfono, digamos. O sea, entonces, ¿cómo se va a votar, digamos? Porque literalmente el sistema democrático y político está hecho en el cual no importa la realidad, sino que importa lo que yo te vendo, lo que te muestro, y las emociones le terminan ganando la racionalidad, lamentablemente.
Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, y transmitimos en twitch.tv/La-Resistencia en vivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.